Muy buenas tardes en esta nueva entrega de Teatro Crítico. ¿eh? Si ustedes hacen lo que últimamente parece que es bastante común, que es irse al final del programa, porque nuestra productora Marila Bandera está poniendo ahí unas tomas falsas muy jugosas, desde luego que rápidamente tienen que volver para atrás, porque hoy les proponemos un programa pues realmente muy jugoso, ¿no? En el cual tenemos pues unos invitados de lujo. Se los voy a presentar. A uno de ellos lo conocen porque es el que tiene la culpa de que estemos haciendo esta serie de programas sobre el capitalismo y sobre economía, es Luis Carlos Martín Jiménez, el que ha escrito este libro del cual, como les hemos dicho en esta serie de programas de teatro crítico, pues está siendo el protagonista. Ya se lo he presentado varias veces, bueno, pero por si acaso hay alguno de ustedes, pues es el primer programa de teatro crítico que tienen la oportunidad de ver. Les diré que Luis Carlos Martín Jiménez es profesor de filosofía y es investigador asociado de la Escuela de Filosofía de Oviedo, del materialismo filosófico, de la Fundación Gustavo Bueno. Y el segundo invitado de hoy es la primera vez que lo tenemos en teatro crítico, es José Carlos Rodríguez, y es alguien con el que hemos colaborado en otras ocasiones, periodista de formación, pero sobre todo especializado en periodismo económico. Eh, es el jefe de redacción de Libertad Digital en estos asuntos, ha trabajado y colabora en muchos diarios desarrollando pues estos temas, ¿no? Que son los que él pues controla, que son las cuestiones económicas, y diarios que no son solo españoles, sino que también son diarios norteamericanos, en diarios de Nueva York. Vamos, que es un hombre pues que está a la orden del día y además muy eh, conocedor del medio audiovisual, porque ha colaborado en muchos programas de televisión, si no me confundo, pues bueno, en Telecinco lo hemos podido ver, y en otros canales pues que están todos los días y que todos los españoles tenemos acceso a ellos. Bien. Y, y lo que más nos interesa en este momento, porque el tema que íbamos a tratar, que no he dicho todavía el título, es algo parecido al del último teatro crítico que pusimos, pero en lugar de poner la palabra socialismo, la palabra liberalismo. Les voy a decir en concreto cuál es el título. El capitalismo desde el liberalismo económico. Este es el título del programa. Y José Carlos Rodríguez es uno de los fundadores del Instituto Juan de Mariana, que es el instituto en el cual los economistas liberales, pues seguidores de lo que se llama el liberalismo austriaco, pues se han unido en España pues para desarrollar sus teorías y para defender lo que ellos consideran que tendría que ser la economía española. Bien, pues dicho esto, voy a hacerles una presentación del tema, pues como solemos hacer habitualmente. El que dirige el programa pues es a lo que se tiene que, la tarea encomendada, para pasarles directamente pues la palabra a los tertulianos de turno, que son los que les acabo de presentar. Bien. Luis Carlos Martín Jiménez, como todos saben, nos dice en su libro, porque es el título que le ha puesto, que el capitalismo, perdón, es un mito. Dentro en las primeras páginas, nosotros podemos ver que el mito del capitalismo es un mito activo, un mito, o como le llamaba Gustavo Bueno, un mito formal, o sea, un mito que está funcionando en las cabezas, está funcionando en la mayor parte de los que vivimos actualmente en el globo, en el mundo, ¿no? El capitalismo está perfectamente asumido como si fuera una realidad, en la cabeza de todos. Bien. ¿Podríamos hablar del liberalismo en el mismo sentido? Bueno, pues salvando las distancias, pues sí, yo podría afirmar ahora que igual que el capitalismo es un mito oscuro y confuso, activo, como he dicho, pues el liberalismo también sería un mito oscuro
y confuso. ¿Qué razones podría dar? Bueno, pues así de bote pronto, pues porque no hay un liberalismo. El liberalismo no es una realidad sustantiva. Podríamos decir que hay muchos liberalismos, ¿no? José Carlos Rodríguez, desde luego que nos podrá decir, si él lo considera oportuno, que incluso los liberales que hay ahora mismo, pues están están confrontados unos con otros, ¿no? Las ideas que defienden los liberales no tienen nada que ver con lo que defienden otros. Y si acudimos a la historia del liberalismo y nos circunscribimos a lo que ha pasado en España, pues podemos decir que los liberales, ¿no? Los que son los que van a marcar la pauta política y económica de la España después de la Guerra de la Independencia, bueno, a partir de la Constitución de 1812, pues surgirán dos movimientos liberales opuestos totalmente, ¿no? Los que se llamaron los moderados, que estaban totalmente enfrentados a los exaltados, ¿no? Que uno, bien, y en el siglo actual y en los últimos años, en la política española actual, la política que están haciendo los partidos que están enfrentados unos a otros no deja de ser una política liberal y, sin embargo, la confrontación está a la orden del día. No tenemos más que encender la televisión o poner en marcha la radio o encender Internet para ver esa confrontación y, sin embargo, esas economías, pues yo creo que tienen matices muy cercanos, aunque quizá en esto no estará de acuerdo José Carlos Rodríguez, podríamos decir que aplican economías liberales. Bueno, no vamos a ir a los orígenes del término liberalismo, aunque sí que sería interesante apuntar algunas cuestiones, ¿no? Pues señalar que el término liberal tiene pues un origen que, por oposición a otro término, que sería el servil. Me estoy refiriendo a las formas de hacer, de pensar y de hacer, porque a veces es lo mismo, de los liberales, de unos frente a otros, ¿no? Los que hacían cosas con las manos y otros que decían cómo las tenían que hacer. Me viene a la cabeza, por ejemplo, los médicos, ¿no? Los médicos serían, sus técnicas y su saber sería liberal y le dirían a los carniceros que utilizaban para hacer las operaciones por dónde tenían que cortar, porque la técnica o el arte del carnicero sería una técnica, un arte servil, ¿no? Que se haría con las manos. Por poner un ejemplo, ¿no? También podríamos irnos más atrás y pensar en el origen del término liberal, que en griego, desde luego, la raíz no es griega, porque la raíz para hablar de estas cuestiones en Grecia sería eleúceros, ¿no? Pero me da igual hablar del eleúceros griego que del liber romano. Tanto uno como otro serían los que pondrían en marcha la economía de esas polis griegas y de la Roma posterior, serían los que tienen las responsabilidades políticas y económicas. Bien, sobre la cuestión de la libertad, pues bueno, ha habido muchas disputas, ¿no? A lo largo de la historia, a principios de la Edad Media, pues tenemos las opiniones de San Agustín que luego se repetirían, pues a lo largo de todos esos siglos. Pero vamos, que no vamos a entrar en esas cuestiones. Sobre todo quiero incidir en un fenómeno importantísimo, que es un fenómeno que expresa el profesor Gustavo Bueno en un texto que también ha salido a relucir en varios programas de esta serie sobre el capitalismo, que es el texto del ensayo sobre las categorías de la economía política, que es el fenómeno que Bueno ha denominado inversión teológica. Si hablamos de liberalismo, en el liberalismo actual, el liberalismo económico, que es el que ahora nos va a interesar sobre todo, podríamos decir que su surgimiento no podría haberse dado sin el fenómeno de la inversión teológica. Un fenómeno que, aunque Bueno en el texto lo relaciona directamente con filósofos racionalistas, sin embargo en otras ocasiones lo ha puntualizado que es anterior, porque podríamos decir que en los textos de Francisco Suárez, a principios ya del siglo XVII, está expresada esta inversión teológica, sobre todo pensando, y esto lo explica muy bien Luis Carlos Martín Jiménez cuando habla en los textos que habla sobre América, que están publicados en el Basilisco y en el Catoblepas, cuando el fenómeno importante para que se dé la inversión teológica es la conquista de América. La conquista, sin darse la conquista de América,
el paso de ver el mundo desde la razón del hombre, la inversión teológica implica esto, ¿no? Que en vez de que todo se explique desde el punto de vista de Dios, podríamos decir, el punto de vista va a ser un punto de vista ahora humano, el del hombre, la razón individual. Podemos decir que aquí está el origen de lo que luego será la filosofía racionalista, que serían los que se aprovecharían de esta inversión teológica sobre todo, pero también el origen precisamente de este liberalismo que tiene como fundamento también ese individualismo de la razón expresada por el racionalismo. Bien. En el racionalismo, por incidir en una cuestión, la última, ¿no? Dios no es el que armoniza el mundo, sino que es el hombre, ¿no? Por así decir. La razón humana serían, las mónadas de Leibniz serían esa razón humana individual en la que, bueno, en su texto sobre las categorías de la economía política, habla de las mónadas de Leibniz, ¿no? Las mónadas serían estas razones individuales. Leibniz no está hablando de economía, pero luego muy pocas décadas después tendríamos que una serie de filósofos ingleses sí lo harían. Aquí han salido a relucir autores como Adam Smith, desde luego, pero previamente también hemos nombrado a Mandeville, ¿no? La expresión de la metáfora o el mito o el cuento de las abejas, ¿no? Estas abejas que hacen lo que hacen por ser abejas y al hacer cada una individualmente pues su tarea, pues resulta que funciona todo como si fuera una ley, Más o menos es la misma historia que luego tomará Adam Smith. Quiero llamar la atención en una cuestión, ¿no? Que es sobre todo por eso, por lo que lo digo, ¿no? Que el amigo de Adam Smith, íntimo, ¿no? Pues negaría este mecanismo, porque David Hume es el que critica este paso, ¿no? Del hacer cosas porque las abejas son como son y luego surge la norma, criticándolo como la falacia naturalista, que es imposible pasar del ser al deber ser. Y en la metáfora de las abejas está precisamente funcionando este paso que Hume dijo que era imposible que se diera, que había una separación, ¿no? entre el ser y el cómo debemos hacer las cosas. Algo que está implicado precisamente en esta razón, ¿no? económica que defenderá el liberalismo y que se le ha llamado la mano invisible, de Adam Smith. Bien, esto quería apuntar. Y para terminar, y de cara por si le quiero hacer una especie de pregunta o sugerencia al que le voy a pasar ahora la palabra, que es a José Carlos Rodríguez, ¿no? Si le viene a bien contestarme, porque seguro que él tendrá de entrada pues una serie de cosas que decirnos para empezar el debate, ¿no? Pero yo le quería preguntar esto, ¿no? Si resulta un poco extraño que los liberales españoles, los que conformáis los seguidores del pensamiento austríaco, que habéis fundado el Instituto Juan de Mariana, le hayáis dado este nombre, ¿no? El de un escolástico español, me resulta extraño y en general a los que estamos siguiendo el pensamiento o estamos desarrollando el materialismo filosófico, pues nos resulta extraño en general, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? Pues porque el pensamiento de la Escuela de Salamanca y de Mariana, que no es de la Escuela de Salamanca, nunca anuló lo que vosotros anuláis de raíz, que es el papel del Estado en la economía, ¿no? Y me resulta, si puedes explicar o si lo consideras oportuno, si vosotros estáis negando esto que en ningún momento ha negado pues ningún pensador económico de la Escuela de Salamanca ni Mariana, sin embargo vosotros tomáis a estos escolásticos como si fueran ya, pues no sé, el germen, ¿no? del pensamiento austriaco, ¿no? de eliminación del Estado. Bueno, pues me he alargado un poco, disculpadme, le paso la palabra a José Carlos Rodríguez y luego ya Luis Carlos después de él. Bueno, pues a ver, infinidad de temas, la verdad es que he sacado infinidad de temas. Antes que nada, muchas gracias, Joséchu, muchas gracias, Luis Carlos, por invitarme, por contar conmigo. Os lo agradezco de verdad. Quiero puntualizar que yo ya no estoy en la redacción de Libertad Digital, pero es verdad que colaboro con ellos con cierta asiduidad.
No sé por dónde empezar. Tenía claro porque has mencionado que liberalismos hay muchos, y eso es verdad. Quizás se puede hablar por hacer un trazo gordo, pero para situarnos, de un liberalismo, digamos, estrictamente racionalista, más en la línea de la Ilustración francesa, siguiendo quizá incluso el pensamiento de Descartes, Rousseau y tal. Y luego otro liberalismo que no deja de ser racionalista, pero que quizá no tiene una fe irrestricta en la capacidad de la razón para ordenar la sociedad, ¿no? Dentro de esta tendencia, que también es liberal, porque de hecho pues, podemos enmarcar ahí a Hume y podemos enmarcar ahí también a Adam Smith, entre otros muchos, puede entenderse que está lo que se llama la Escuela de Salamanca y otros autores que efectivamente no pertenecen a esa escuela, pero que bueno, forman parte de un pensamiento escolástico tardío, como es el caso de Juan de Mariana. ¿Por qué elegimos a Juan de Mariana como nombre de nuestra asociación? Por dos razones. Una de ellas es que el nombre que estaba casi para salir era el de José María Blanco White, y yo, con todos los respetos, no lo acababa de ver. Y luego yo fui quien propuso el nombre de Juan de Mariana. No era el único que lo tenía en mente, pero el primero que lo puso sobre la mesa fui yo, precisamente. ¿Y por qué? Bueno, la crítica que haces, Joséchu, es, bueno, si Juan de Mariana, ni Juan de Mariana, ni Tomás de Mercado, ni ninguno de los autores que podemos pensar, vamos a hacer aquí una lista, anulan al Estado, que es lo que piensa el liberalismo anarcocapitalista de raíz austríaca. Bueno, hay que decir que lo que se puede considerar como escuela austríaca hace más referencia a una metodología, a una forma de entender la investigación desde el punto de las ciencias sociales, que al camino de llegada a partir de esa metodología. Unos llegan al anarquismo. Es el caso de Murray Rothbard, que cita Luis Carlos en su libro. No es el caso de todos. No es el caso, por ejemplo, de Hayek, no lo es de Mises y no lo es de otros autores, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa son los fundamentos, digamos, la búsqueda de unos fundamentos metodológicos y también éticos para construir con mayor o menor acierto, luego lo veremos, una teoría social, y otra cosa es a dónde te conduzca, ¿no? Y en ese intento o en ese esfuerzo por buscar las referencias anteriores al pensamiento de la escuela austríaca, bueno, Hayek se dio cuenta, porque se lo dijo Bruno Leoni, le dijo, ¿pero tú estás buscando el origen del liberalismo en Inglaterra? Vete a España, en España está. Entonces, cuando puso a investigar a su alumna Marjorie Grace Hutchinson, en fin, toda la historia que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento escolástico español es un pensamiento que está enraizado en una visión bastante completa del hombre y que parte de los derechos del hombre, ¿no? Luego, la idea de la inversión teológica me parece fundamental. La verdad es que me parece iluminadora. Y yo creo que es complicado. Y yo he hecho ese mismo esfuerzo y sin éxito durante mucho tiempo, en parte por eso, ¿no? Porque me faltaba esta herramienta de la inversión teológica, pero y me parece muy importante para entender la evolución del pensamiento. Has mencionado a Suárez. Sí, Suárez plantea, bueno, evidentemente Dios existe, pero vamos a pensar como si Dios no existiera, ¿no? Es lo que él se plantea. Y yo creo que efectivamente es ahí donde surge, ¿no?, esta idea de la inversión teológica. Es una idea que puede llevar, y de hecho lleva, a un cierto racionalismo,
Y ese cierto racionalismo se puede entender como que el hombre es capaz de ordenar la sociedad. Esta idea de que una mente es capaz de ordenar toda la sociedad, que es estrictamente racionalista, no es necesariamente el pensamiento de todo liberalismo. Y yo creo que es un camino equivocado por razones, digamos, puramente intelectuales. Es decir, que yo creo que se podría demostrar que ese racionalismo es falso por cuanto, y además hay ideas muy interesantes que vienen en el libro de Luis Carlos que hacen referencia a eso, por cuanto no es posible ordenar toda la sociedad desde una sola mente, y por otro lado, tampoco es el camino necesario para llegar al liberalismo. Y de hecho, yo quiero traer aquí la figura de Friedrich Hayek, que hace el camino contrario, ¿no? Él critica ese racionalismo que él llama constructivista y busca como base de una sociedad ordenada, ya veremos que más o menos ordenada, no exactamente ordenada, sino más o menos ordenada, esa crítica al liberalismo y el reconocimiento de que, por un lado, hay un acervo de conocimiento heredado que tiene su utilidad, una utilidad que, grosso modo, ha sido probada con el paso del tiempo, y, por otro lado, hay una serie de mecanismos que describe la teoría económica que, mal que bien, insisto, esto no define un ajuste perfecto entre la oferta y demanda, sino que, mal que bien, coordinan la sociedad, ¿no? Permiten un cierto orden. Esto sería un poco la visión más cercana a lo que puede ser la escuela austríaca. Dentro de la escuela austríaca hay diferencias y matices muy importantes, pero bueno, grosso modo podemos estar de acuerdo en eso. Y luego, bueno, yo no sé si entrar en materia, yo tengo que decir la impresión que me ha dado el libro. Es un libro muy ambicioso. Se plantea algo que también se ha planteado en algunas ocasiones y que es muy necesario, que es realizar una visión filosófica de la economía. El autor, Luis Carlos, critica este intento, ¿no?, por separarla, por llegar a una especie de economía pura, no separada de toda otra valoración posible, y entonces estaría separada de la ética, como mucho hablan de, bueno, cuestiones muy sencillas, pero la quieren separar de la ética, como separada un poco también de la historia, como separada de la cultura, y bueno, ahí hay cuestiones de matiz muy importante, pero yo creo que si en algo nos puede ser, si puede existir una economía, tiene que ser una ciencia estrictamente humana, y entonces tiene que estar anclada en lo que sea el hombre, ¿no? En que sea el hombre. Ahí seguramente vamos a divergir, porque el libro es un intento, entiendo yo, y me podrás corregir como autor, un intento de aplicar la metodología del cierre categorial al ámbito de la economía, y parte, como parte también esta metodología de las ciencias, de una visión materialista. Bueno, pues yo creo que por el lado materialista yo tengo ciertas dudas sobre cuál es la base de ese materialismo. Que, por cierto, yo creo que es una de las dificultades del libro, es precisamente esa. El libro está escrito, entiendo yo, para quienes ya parten, para quienes ya han hecho todo el camino desde Gustavo Bueno hasta la construcción del cierre categorial, la aplicación de esa teoría a distintos ámbitos, pues la medicina, la física, etcétera, y por tanto, el lector que viene de nuevas, como es mi caso, yo puedo tener una cierta idea, porque es muy ligera, pues se encuentra con una cantidad ingente de terminología que es difícil de entender. Y por otro lado, hay cosas que se dan por hechas, es decir, materialismos aquí se da por hecho. Es una cuestión que se da por hecho, no se demuestra, porque ya parte de que el lector eso ya se lo sabe.
que la filosofía tiene que ser materialista, ya se lo sabe. Entonces, claro, no se demuestra y da, digamos, muchas cosas por hecho, ¿no? Yo creo que en lo que se refiere al materialismo, pues podría haber una cierta divergencia, en la metodología también, y luego ya bajando, pues ya al puro ámbito de la moneda, qué es la moneda, qué es el dinero, cómo encaja la visión de todo ello en la historia y demás. En fin, nada más. Bueno, Luis Carlos, te toca. Pues lo primero de todo es agradecer a José Carlos haber venido y participar en estas cosas porque cuando se oye a José Carlos lo primero que se da cuenta uno es que no es solo economista ni es solo periodista ni nada de eso. O sea, que es un filósofo, vamos, que habla como un filósofo. Hablando de... Nunca me habían llamado filósofo. ¿Eh? Nunca me habían llamado filósofo, pero bueno. No, pero que sí, que se nota que estás hablando de la ética y la moral y estás conectando un montón de cosas, la tradición, la historia y todas estas cuestiones que es necesario totalmente conocer y para poder juzgar estas cosas. Sí, y yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que es ambicioso, es precisamente por eso, porque toca los problemas humanos de fondo, ¿no? Que están aquí funcionando en estos temas, ¿no? Pero, y además es que cuando te voy a hablar pues prácticamente estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, y es que es verdad. O sea, lo que habéis hecho con Juan de Mariana era una cosa imprescindible completamente. Porque es que el papel que tiene la Escuela de Salamanca y lo que tienen los colegios españoles en muchísimas materias, como es el derecho, como es la economía, la moral, todas estas, la filosofía aristotélica, el neoaristotelismo que se introduce en Europa, esto es imprescindible ponerlo sobre el tapete y que la gente lo conozca. Entonces, Juan de Mariana, además estoy de acuerdo contigo en que Juan de Mariana, si ensalza del Estado, no es porque forme parte del Estado, sino porque forma parte de la Iglesia. Claro. Y entonces sí que tiene que ver con vuestra postura, diríamos, de parte de la sociedad civil. Juan de Mariana se siente parte, en este caso, la sociedad civil era la Iglesia, ¿no? Claro. Y de Hegel, la sociedad civil ya deja de estar precisamente con la inversión teológica esta de que habláis. Y entonces ahí sí que se coincide. Yo creo que sí que coincidís con Mariana. Y también coincidimos con el tema de la razón. Si es que es cierto, el racionalismo, suponer que la razón de Estado o suponer que hay una racionalidad que puede dominar estas cuestiones y que puede, pues eso, hacer una economía planificada, centralizada, pues eso es mentira, eso es completamente falso y eso es imposible. O sea, que ese componente... Porque o sea, Leibniz se dice que es racionalista y, sin embargo, Leibniz no considera que ninguna de las mónadas pueda totalizar el sistema de las mónadas. Eso lo hace Dios y está fuera, diríamos, es la mónada de las mónadas, diríamos, como está recubriendo el sistema desde fuera, ¿no? Entonces, decir que es racionalista aplicado a la razón humana, eso ya es de campo para adelante, pero Leibniz todavía no está... no ha dado la vuelta completa a la inversión teológica. Sigue suponiendo que Dios, incluso que Dios es el derecho subjetivo, es el derecho divino. El derecho del sujeto divino sigue siendo Dios. Kant ya va a ser el sujeto humano, la subjetividad humana. O sea, que sí, que hay muchísimas cosas y que la economía es una ciencia humana y eso exactamente, sí, no se puede desmarcar. En todo caso, nosotros lo ponemos en relación con el Estado por insistir en las cuestiones políticas que están aquí. Y entonces aquí yo creo que sí que aquí ya yo creo que la dialéctica que nosotros introducimos en estos problemas es precisamente lo que creemos que las posiciones más acercadas a vosotros pues no tienen en cuenta que es el enfrentamiento, diríamos, ¿verdad? El enfrentamiento, es decir, pero un enfrentamiento que no es puramente egoísta desde el punto de vista atómico de cada sujeto individual que juzga y valora cuando tiene que comprar y cuando demanda, desde el punto de vista marginalista, sino que es un enfrentamiento más que atómico, que eso se puede difuminar en el todo, armónico, es un enfrentamiento más bien entre grupos distintos. Diríamos, es un enfrentamiento que no es holístico, completo, pero sin embargo que tiene que tener en cuenta
grupos de presión distintas con intereses distintos más que con sujetos. Ese sería, yo creo, que un punto de divergencia, ¿verdad? Por poner alguna cosa, para que no parezca que estamos aquí de acuerdo en todo lo que... Sí. Bueno, sí. no, yo me planteo, leyendo tu libro, e insisto, yo creo que hay mucho trabajo previo que el lector pues tendría que hacer para tener un entendimiento digamos, completo, ¿no? Pero yo partiendo de la metodología que utilizas, porque tú partes de la historia, si no lo entiendo mal, partes de la historia de unas ciertas categorías históricas que tendrían su efectividad, ¿no? Y por eso hablas de las clases de comercio, por ejemplo, y demás. Yo me planteo qué relación tiene esto con otras cosas que dices, como por ejemplo que el hombre está determinado, ¿no? El hombre está determinado, su pensamiento está determinado y por tanto esta idea de la libertad pues, sería un poco ilusoria. Sí. Yo me imagino que el tren de pensamiento va desde la materia al pensamiento, el pensamiento del hombre, y digamos que esa parte de esa materia son los componentes políticos y por tanto la política, hasta cierto punto, la política entendido como instituciones, conjunto de instituciones que existen realmente, pues determinan el pensamiento y determinan la historia. Yo, la primera crítica que tengo a esto es que, por un lado, lo que es el cambio social siempre es paulatino, es decir, nunca hay un cambio categórico. Rara vez, quiere decir, hombre, sí, pues con la Revolución Francesa se acaba el antiguo régimen y eso puede decir que a partir de 1830 pues ya estamos en otra cosa. Sí, pero normalmente, incluso en ese caso, siempre hay infinidad de movimientos que van contribuyendo poco a poco y por tanto yo no veo una determinación clara, ¿no? Y luego, al revés, como método, digamos, de investigación de la historia, que me planteo que es lo que te puedes plantear con esto, al final te obliga un poco a retorcer los hechos para que encajen en el propio planteamiento de lo que son los pasos de un estadio a otro de tipos de comercio, porque hace poco, quiero decir, a lo mejor en el siglo XIX, incluso en el XX, nos hemos encontrado con pueblos que estaban en el Neolítico. Entonces, y estamos hablando del siglo XX. Entonces, bueno, no sé exactamente, quiero que me aclares un poco cuál es tu posición metodológica a este respecto. Muy bien. Desde luego tienes razón, ¿eh? A nosotros nos pilla a caballo entre lo que hay fuera de la escuela y la escuela. Eso nos pasa, ¿eh? Eso no se puede evitar, desde luego, que prácticamente estás hablando para la escuela, pero no te puedes ceñir a la escuela porque son temas que rebasan completamente. Entonces, claro, desde luego, nosotros somos escolares de la Escuela de Oviedo de Bueno, y entonces tenemos que partir ya de sus libros. Obviamente, porque es la forma de avanzar, o sea, exactamente. No puedes digamos, recorrer todo el camino, entonces en vez de 300 páginas, no sé cuántas tiene, no me acuerdo, 200 tantos, tendría 1000 y pico. Sí. Tienes que... Y claro, y no se puede explicar todo por eso, porque es que te sales de extensión y tienes que... Entonces tienes que dar, por ciertas cosas por sabidas y sí que se nos puede acusar de pues, cierto oscurantismo o conceptual o ideológico que tiene que estar dentro, ¿no? Pero yo te digo, claro, para el gran público no es. Eso, o sea, quiero decir, nosotros... Y yo creo que eso se puede coincidir con mucha gente. Estas cuestiones no interesan al gran público. No interesan. Al gran público le interesaría consumir o lo que sea, la praxis, pero no estas cuestiones, ni siquiera de economía podría ser, si eres un economista o inviertes o lo que sea, pero es que ya de filosofía de la economía, ya la cosa llega a un nivel que
que te interesa muy poco. Entonces, pues bueno, pues tienes que tener en cuenta eso de cierta manera, ¿no? Y meterte en esa dialéctica haciendo alusión a las contrapartidas teóricas. Eso es imprescindible, por lo menos eso pensamos nosotros en la escuela. Entonces, primero es partir de las posiciones contrarias a lo que tú quieres decir. Por eso yo creo que la ambición que tú ves aquí es precisamente intermediar entre dos posiciones que yo creo que se reparten el universo del discurso en todos los medios y en todo, que es que se pone a un marxista a discutir con un liberal y eso agota el discurso. Desde luego, a nosotros nos parece que con eso ya se cree que se ha abarcado el conjunto de posiciones y entonces aquí queremos meter la nuestra como algo propio y distinto de cada una de ellas, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista metodológico que dices tú, yo creo que es imprescindible completo. Pero claro, luego nuestras posiciones, por ejemplo, a nivel ontológico o a nivel antropológico... Pues, una cuestión, a nivel ontológico. Si me dejáis antes decir una cosa. Sí, por supuesto. Me está resultando un poco extraño cómo está discurriendo el programa, ¿no? Porque parece que estáis de acuerdo en demasiadas cosas. Ya, iba a meter caña precisamente. Y entonces, me estáis descolocando un tanto. Y antes de que sigáis en esta línea, y disculpadme que os haya metido la chafa, disculpadme, pero hay una cuestión en la que yo creo que no estáis de acuerdo y que parece que lo estáis hace 10 minutos. Cuando ha introducido Luis Carlos que no tienen que darse estos choques atómicos y ha hecho referencia indirecta pues a la dialéctica de estados o incluso a la dialéctica de instituciones que se dan que puede ser de una misma nación o puede ser de distintas naciones y claro, y aquí yo creo que un liberal que pone el acento en lo atómico, en el individuo, en la libertad individual, yo creo que no tiene que estar... Sí. Vamos, Sí, a ver, pues voy a entrar por ahí. Iba a entrar por otro lado, pero voy a entrar por ahí. A ver, la visión, por lo menos la visión de la escuela austríaca. He estudiado otras visiones dentro de otras escuelas económicas que me convencen mucho menos, pero bueno, ahí está. La visión, digamos, incluso antropológica de la escuela austríaca. Lo que se plantea en la escuela austríaca es estudiar la acción del hombre desde un punto de vista muy formal. No, muy formal no, formal, desde el punto de vista formal. Entonces, utiliza categorías como que el hombre persigue fines, para conseguir esos fines acude a una serie de medios, la acción no es inmediata, por lo tanto se desarrolla en el tiempo, el futuro no se puede conocer plenamente y por tanto hay una incertidumbre. Hay distintos modos de actuar y entonces para conseguir el fin, entonces pues si eliges un camino u otro, pues el fin que tú consigues tiene un valor, el fin que tú dejas de lado tiene otro valor, se llama coste, en fin, digamos que poco a poco y desde un estudio puramente formal de la acción, pues va creando su conjunto de saberes, vamos a llamarlo así, y a partir de ahí, pues va descubriendo una serie de leyes económicas. Pero en lo que no entra, hay muchas cosas en las que no entra la escuela austríaca y tampoco quiere entrar y por tanto tampoco sería justo achacarle que no lo hace. No entra en cuáles sean esos fines. No entra en cuál sea la cultura que determina la acción, digamos, concreta histórica, ¿no? Histórica o antropológica, por ejemplo. La hija del jefe de la tribu se encuentra mala y entonces habla con el chamán y el chamán hace una danza y porque piensan que es lo que es adecuado para el problema que se plantean. Y eso desde el punto de vista de la escuela austríaca es perfecto, porque ve la teleología y la relación entre medios y fines. Entonces, a partir de ahí, y con muchos más elementos, puede ser una base para crear incluso una teoría política, como es el caso de Hans Hermann Hoppe, o como es el caso, por ejemplo, de Murray Rothbard, que Murray Rothbard llega al anarquismo. Entonces, él dirá que cualquier forma de
de coacción es ilegítima y demás. Pero eso ya después de añadirle varias capas. Luego está otra visión distinta, pero ya es distinta, que es, vale, ¿cómo entendemos la historia? ¿Cómo entendemos que lo que ha pasado como ha pasado? Vale, para entender la historia necesitamos contar con una serie, puesto que la historia no nos habla directamente, necesitamos contar con una serie de apelos ideológicos que nos permitan entenderla. Seguramente, desde el punto de vista austríaco, o partiendo de él, el historiador se irá a cómo van surgiendo las instituciones de forma paulatina y demás. Otro punto de vista puede ser que no hay nada hasta que existe el Estado y que son los grandes eventos históricos los que determinan en el fondo el sentido de la historia. De acuerdo, son posiciones distintas. Ahí yo veo una oposición entre un punto de vista y otro. Sí. No, yo creo que cuando has hablado de institución, yo creo que ahí hemos tocado, yo creo que el nervio de estos problemas, porque dependiendo de cómo se entiendan las instituciones, yo creo que ahí está el modo de entender esas otras cuestiones que has introducido antes, que es la teleología, el determinismo, los fines, los medios, la acción humana que dices. Yo creo que, entonces, nosotros sí que consideramos que las instituciones, no la mente del sujeto, que los fines no están en la mente del sujeto, que se propone una serie de medios para llegar a ellos, sino que la mente del sujeto ya está dentro de esas instituciones, que son las instituciones, diríamos, es el campo de la racionalidad o el modo de entender el mundo, o lo que sea, no está en la mente, sino que es, porque entonces sí que seguiría siendo subjetiva o atómica o individual, sino que, entonces aquí la historia austríaca coincide con las cuestiones religiosas, ¿verdad?, del catolicismo, por el austriaco y por coincidir con la escolástica española, de una especie de alma individual, nominatum, por Dios. Y entonces en esas cuestiones nosotros nos desmarcamos en el sentido de que consideramos que el individuo está siempre dado en instituciones y esas instituciones son las que determinan los fines, las normas, los medios y la materia con la que se trabaja y los procesos históricos son cambios institucionales. Eso es algo... Ahí efectivamente hay una discrepancia, porque hay dos economistas, los dos casi filósofos, bueno, uno de ellos filósofo claramente, yo diría que también que han estudiado esto dentro de la escuela austríaca, y los dos son dualistas. Es decir, reconocen y señalan, y uno incluso lo ha estudiado de forma específica, que hay una base biológica del pensamiento, del pensamiento, una base biológica, pero que esa base biológica, o si queréis, esa base material, no es suficiente para explicarse cómo es de verdad el pensamiento humano. Hayek, en una obra muy interesante que se llama El orden sensorial. El orden sensorial. Sí, lo estudia, él se plantea precisamente, al principio no sabía si ser economista o dedicarse a la psicología teórica, porque él tiene esta idea, ¿no?, de cómo surgen las ideas. Y a lo que él llega, y eso que él dice, que simplemente poniendo en común una serie de elementos físicos, podríamos llegar a desarrollar pensamiento, es decir, él es bastante materialista en este sentido. Pero luego dice, sin embargo, para entender cómo es el pensamiento humano, nunca vamos a poder llegar a explicar cuál es el proceso específico que lleva de la relación entre materia a lo que es el pensamiento humano. Y por tanto, desde el punto de vista práctico, o sea, es decir, es como el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Es decir, o conocemos la dirección o la velocidad, pero no podemos conocer las dos cosas, nosotros igual. No podemos llegar a conocer precisamente ese proceso que va de la materia al pensamiento. Y entonces no tenemos más remedio que tomarlo como un hecho, como algo que está ahí, no que hay un principio que no se explica puramente por la materia, que es el pensamiento humano.
Entonces, esa es, digamos, la base filosófica de ese dualismo, que es lo que explica luego estas diferencias más ideológicas. Y por supuesto, para mí, el pensamiento del individuo no está en las instituciones. El individuo participa de esas instituciones y su pensamiento reproduce a veces de forma inconsciente una serie de normas. Hay normas, y esto lo dice el propio Hayek, hay normas que incluso no se nos ocurre expresarlas de viva voz porque las damos tanto por hecho que ni siquiera nos las planteamos, ¿no? Están ahí y nos condicionan nuestra forma de actuar. Pero cuidado, una cosa es la influencia, una cosa es cierto condicionamiento y otra cosa es el determinismo. El determinismo, desde el punto de vista filosófico, a mí me parece un gran error, porque precisamente o es una afirmación lanzada así, bueno, pues hay una determinación, o si no, tiene que ser una afirmación que encuentre una base de verdad, quiero decir, que se pruebe desde el punto de vista casi científico, ¿no? Y eso es lo que yo no veo. Y yo lo que sí creo es que hay un diálogo inconsciente, si queréis, o bueno, en parte consciente también, porque está el proceso de la razón y de someter lo que sabemos a la razón entre las instituciones y el individuo, entre la sociedad y el individuo. La sociedad no determina totalmente al individuo, el individuo, por supuesto, no determina, y lo hemos dicho antes, la sociedad no puede ordenarla, pero sí hay una serie de procesos intermedios, ¿no? Y hay un proceso de cambio que es algo individual en cuanto que las acciones individuales pues suman, restan y hacen que contribuyen a ese cambio que nunca es, digamos, drástico, sino más bien gradual. No, la verdad es que el debate interesante está entre vosotros dos, el que ha escrito el libro del mito del capitalismo, y tú, José Carlos, que eres el defensor de las ideas del liberalismo, por eso estáis aquí, ¿no? Pero en relación a lo que has comentado, me gustaría solo hacer un comentario, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que cualquier materialista filosófico lo estaría, en que ese determinismo implica monismo, y por eso lo rechazamos totalmente. Pero también rechazaríamos ese dualismo que has señalado, ¿no? Que expresan pues, los teóricos austríacos, porque ese dualismo también lleva al monismo. Al final se anula la materia, por así decir, y se queda solo en espíritu. El mismo Hume, que es uno de los padres del liberalismo, anularía todo lo que no sea que está dentro del recorrido del pensamiento, ¿no? Todo lo demás pues duda de ello, es escéptico a aquellas realidades y se acaba en el monismo también esa dualidad. Y lo que quiero decir es esto, ¿no? Que ese espíritu del que has mencionado es también material. O sea, que es material. Lo que pasa es que hay distintos géneros de materialidades. Hay una pluralidad en el materialismo. A lo que voy es que es importante pensar en las instituciones, porque cuando el individuo proyecta algo, esos fines de los cuales has hablado, ¿no? Como ha dicho Luis Carlos, está en el seno de una institución. Y si no estuviera en el seno de esa institución, sería incapaz de proyectar algo que ya lo han hecho otros, porque es repetición, anamnesis, que se podría llamar, ¿no? Prolepsis de otros hechos, otras acciones que han sido previas dentro del seno de esa institución. Y lo que también tiene razón es que nunca podemos decir cuál es el origen, porque no podemos decirlo, y además que de eso no merece la pena hablar, ¿no? Pero lo que está claro es eso, que ese espíritu también es una realidad material y solo podemos hablar de ello precisamente porque el individuo está inmerso en la institución. Y es imposible no hablar así, desde nuestro punto de vista. Esa era lo que quería comentar. Luis, perdona, que te ha... Bueno, vamos a ver. Si me dejas añadir algo... Sí, por supuesto. La cuestión de la metodología donde ha puesto José Carlos el problema o sea, diríamos, la vía más firme o más clara del liberalismo, la cuestión metodológica, que por ejemplo con la praxeología de Mises o
o de la acción humana y estas cuestiones que parten de, ¿no?, del marginalismo mismo, en función de las decisiones. El código de Hayek, que cuando escribe un libro precisamente sobre el orden sensorial, diríamos, en la misma línea que vendría del sensualismo inglés, o por lo menos de la tradición empirista, ¿no? Entonces, es todo esto creo que arranca de creer que el conocimiento, o sea, que la ciencia, diríamos, es un problema de conocimiento. Ese sería desde nuestro punto de vista, la divergencia principal. Es decir, las ciencias no son conocimientos, sino que son instituciones en marcha que arrastran multitud de fenómenos y materiales de todo tipo y que cambian la realidad. Entonces, antes que partir del pensamiento, de la mente, donde se ordena esa realidad, esa materia, ¿verdad?, partiríamos de los propios, de las invariancias en las transformaciones con la materia, que desde luego tienen un campo operativo que es subjetivo, que las operaciones tienen que ser consciente uno de ellas y las realizan los sujetos. Las operaciones sí, pero hay una especie de resultancias de esos procesos que son objetivas y que están por encima de la conciencia de los individuos. Esas serían esas instituciones que tienen una carga axiológica, que tienen un valor, que tienen una estructura, una jerarquía, y que no son cuestión de conocimiento. Diríamos, precisamente, ni racional ni irracional. No son cuestión de conocimiento, no son cuestiones subjetivas de la mente del sujeto, sino que son cuestiones objetivas. Es la propia estructura de la realidad donde están esos sujetos. Es decir, sí que tomamos precisamente en cuenta las operaciones de los sujetos como clave completa de estos desarrollos, pero sus resultancias ya no cabría pensarlas desde conceptos mentales o desde cuestiones psicológicas. Eso es, psicológico. No sería una cuestión psicológica, sino que esos conocimientos, así entre comillas, conocimientos, son estructuras científicas donde están introducidos, donde están metidos los sujetos, ¿no?, y sus consciencias, que para nosotros es más un fenómeno que una realidad en sí. La conciencia del sujeto es más un fenómeno, ¿verdad?, que llamamos segundo genérico, que no una realidad sustancial o un alma o una conciencia, ¿no?, desde el punto de vista cartesiano, un yo. Entonces para ir a la metodología que decías, la metodología de la ciencia precisamente funciona cuando se eliminan las operaciones de esos sujetos del campo de esa ciencia. Diríamos, la tesis de Bueno sobre el cierre categorial, sobre cuándo aparecen las verdades en una ciencia, es justo la contraria que diríamos que establece Mises, que es que hay que partir de la acción humana. La tesis de Bueno sería justo la contraria. Precisamente hay ciencia y conocimientos estrictos y verdades cuando desaparecen esas operaciones y esa acción humana del campo de una ciencia. Esa sería la principal parteaguas, diríamos. Claro, pero igual que hay una divergencia aquí en cuanto a, pues casi, sí, en cuanto a la base, el monismo, dualismo, en fin, ese tipo de cuestiones, también hay una divergencia en cuanto a cuál es la materia objeto de estudio. Y digo esto porque esto que dice Gustavo Bueno lo dice literalmente Friedrich Hayek. Él dice, las ciencias han avanzado a medida que han eliminado el elemento humano. Por ejemplo, con un termómetro que te mide la temperatura. Tú no pones la mano y dices, pues está caliente. No, no. Es un elemento puramente físico que mide con precisión cuál es la temperatura de un cuerpo. Eliminas al hombre y te acercas al conocimiento. ¿De acuerdo? Pero el liberalismo, entiendo, por lo menos el liberalismo, no. La escuela austríaca, porque luego hay gente como, por ejemplo, Milton Friedman, que tienen ideas completamente contrarias, ¿no? Pero la escuela austríaca entiende que hay una diferencia radical
entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias sociales son ciencias puramente humanas y puesto que, insisto, en el estudio del hombre no podemos, y de sus ideas y de su acción, no podemos ir más allá que constatar el hecho de que el hombre es creativo en cuanto a su capacidad de generar ideas, pues, bueno, lo aceptamos como tal y partimos a partir de ahí, ¿no? El hombre es creativo, por eso nosotros somos muy manada y somos muy... y primero, formamos parte de una sociedad, el hombre es un animal social. Esto es una idea básica del liberalismo, yo creo. Yo no soy muy crítico con esa idea de que el liberalismo defiende el hombre como un átomo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y luego si queréis hablamos de esto. Pero, no, ni mucho menos. Pero, como digo, la ciencia social parte de este hecho observable, que es la capacidad creativa del ser humano de generar ideas nuevas y de adoptar ideas que vienen de otro lado, de las instituciones y demás, y por tanto es un fenómeno distinto y exige un método distinto el estudio de las ciencias, digamos, naturales. Además, el punto de vista austríaco es: nosotros no contamos con la ventaja de las ciencias naturales de salirnos de nosotros mismos para poder estudiarlo. Problema que yo creo que tú solucionas, o no sé si la escuela soluciona, yendo directamente a la historia como manifestación de la acción del hombre, ¿no? Imagino, pero bueno. Sino que partimos de una ventaja que no tiene el científico del ámbito natural, y es que nosotros participamos de la naturaleza del objeto de estudio. Y por tanto, cuando decimos que el hombre busca fines y acude a medios, tenemos un conocimiento, digamos, de primera mano, porque decimos, bueno, es verdad, yo actúo así, y cuando veo a los demás actuar y entiendo cómo actúan, pues tienen sus fines y buscan medios para conseguirlos. Bueno, pues ya tenemos ahí una primera categoría de la acción, que son los fines y los medios. A partir de ahí vamos a seguir creciendo. Ese es el punto de vista metodológico de las cosas. Precisamente por eso que acabas de decir, José Carlos, hay distintas teorías. Pues si el sujeto no estuviera siempre inmerso, entonces la economía sería como las matemáticas, o como la física que hace un termómetro, la tecnología, ¿verdad? Sí. Es decir, por eso hay distintas teorías, porque el sujeto no puede salir, no puede salir del estudio que está desarrollando la economía más que en pequeñas parcelas, que es como dice Luis Carlos. Sí, pero insisto en que es en un estudio que es y que intenta ser, luego digamos que tendrá un éxito resonante o fracasará, pero que intenta ser formal, es decir, no entra en cuál es la materia específica de cuáles son sus fines y cuáles son sus medios, sino que se queda con esa parte formal, ¿no? Bueno, esta conversación acaba de demostrar que Jorge es un filósofo de primera. Que aquí casi no hablamos ni de economía, ¿eh? O sea... No, sí, esto es digamos, los fundamentos bueno, sí, filosóficos, pero de una escuela de economía que es verdad que no se ve a sí misma como una escuela solo de economía, pero bueno. Todo lo que has dicho, yo creo que, diríamos, tiene su explicación dentro del sistema la termodinámica, que es una construcción humana, que sale de los hornos. La termodinámica son una serie de ciencias que trabajan con la temperatura, el calor, la presión. Entonces el termómetro es precisamente una construcción humana de primer orden. El termómetro, porque necesita ya saber cómo funciona el oxígeno. Es decir, claro, es una cuestión propiamente humana. Un animal no tiene termómetro, ¿no? No, pero es para eliminarnos a nosotros. Es decir, ponía este ejemplo, como puede ser un anemómetro, me es igual, ¿cómo podemos observar la realidad sin que medie, digamos, el entendimiento humano de forma directa, sino que, bueno, pues vemos que
sube la temperatura, pues la energía cinética media de ese cuerpo será mayor. Precisamente en las ciencias sociales nosotros entendemos que precisamente no hay cientificidad. Esa sería la cuestión. Precisamente porque están mediando constantemente. Quiero decir, no es que hacer una desvaloración de la acción humana, sino que o es científico, diríamos verdadero, porque hay una serie de conexiones necesarias entre esa materia, una serie de formas que anudan esa materia, pueden ser termodinámicas, o pueden ser matemáticas, o pueden ser mecánicas, o si ya introduces dentro del campo a los hombres, entonces esas conexiones entre las partes de la realidad, esas conexiones formales entre las materias, ya no se pueden hacer. Eso es lo que pasa con la economía. Entonces nosotros hablamos de esencias procesuales, que es lo que he intentado hacer yo con la moneda. Es una esencia, diríamos, una ontología de una institución alrededor de la cual están produciéndose cambios históricos. Y entonces se trataría, más que de ajustar los hechos a la teoría, se trataría de ver que esa esencia procesual va absorbiendo capas del contexto y de nacer en Grecia, en una serie de ciudades, se va ampliando esa esencia a través de un proceso histórico. Y entonces se trataría de explicar cómo pasan esas cosas, ¿no? Cómo esa institución donde están los proyectos humanos y sin la cual la moneda no hay proyecto financiero, porque tiene que haber un futuro que anticipa de algún modo esa moneda, un medio para un fin. Sin esas instituciones, precisamente lo que decías tú, en esas instituciones es donde ponemos la racionalidad humana, por ejemplo, en la moneda. Y entonces, esa ampliación de estos campos monetarios, ese sería el núcleo del trabajo que hemos elaborado, ¿no? Bien, pues aprovechando lo último que acaba de decir Luis Carlos, ¿no? Si me permitís, y para poner la última cuestión a tratar en la tertulia de hoy, ¿no? La moneda, al leer el texto de Luis Carlos, se relaciona directamente, porque no puede ser de otra manera, con los estados, con los imperios, ¿no? Entonces, lanzo una pregunta y este debate es el último, si os parece bien. ¿El Estado tiene que desaparecer? Si desaparece el Estado, no desaparece la economía. Yo creo que este es un debate fundamental si tenemos a un liberal entre nosotros y tenemos pues a un materialista filosófico. Bueno, está Luis Carlos, yo también estaría en ese paquete, ¿no? Pero voy a lanzaros a los dos y decís lo que pensáis, rebotáis y terminamos. Venga. Bueno, pues si te parece, Luis Carlos, empiezo yo, puesto que mi punto de vista se acerca más a que sí tendríamos que acabar con el Estado. Hay que diferenciar pues claro, esto pasa muchas veces y me hace gracia, por ejemplo, cómo en el libro parte de tu metodología me ha llevado a Isidoro de Sevilla, porque partes en ocasiones de la etimología de las palabras, ¿no? Y eso me ha hecho mucha gracia. Bueno, es verdad que a veces decimos una palabra y sugiere ideas distintas para unos y para otros, y digamos, la palabra Estado para mí tiene un significado más o menos preciso, pero que no tiene por qué ser el que tenga todo el mundo, ¿no? Sería absurdo desde el punto de vista liberal y específicamente desde el punto de vista de la escuela austríaca plantearse acabar con las instituciones. Eso no tiene sentido, no entra dentro de lo que podrían ser los objetivos y además es al revés, puesto que lo que se plantea la escuela austríaca es entender cuál es el desarrollo humano y, por tanto, su plasmación histórica en gran parte de instituciones. Ahora bien, hay una diferencia doble, por un lado, de consecuencias económicas, digamos, ¿no? de ordenación de la sociedad, y por otro lado, una diferencia ética, y son dos caras de la misma moneda, que está en torno al concepto de coacción. Es decir, lo importante sería, digamos, el concepto de coacción y no tanto el concepto histórico de Estado. ¿Por qué? Bueno, porque la coacción, primero, ¿qué es la coacción? La coacción es el uso o la amenaza del uso
de la violencia física. Y estoy hablando aquí de una cuestión que se puede entender incluso desde un punto de vista muy materialista, porque estoy hablando de la violencia física, ¿no? Bueno, a partir de ahí, digamos que lo que entiende la escuela austríaca es que cuando hay coacción, pues no hay cooperación entre personas de manera voluntaria, esa cooperación se interrumpe o se daña y, por tanto, digamos que el desarrollo es menos armónico y peor, ¿no? Claro, es imposible plantearse que va a haber una sociedad sin coacción. Simplemente porque, bueno, la naturaleza humana seguramente da de sí lo que da de sí, por la razón que sea. No voy a entrar en eso, ¿vale? Que también nos llevaría muy lejos. Entonces, se plantea el gran problema desde el punto de vista liberal, que es ¿cómo podemos minimizar la coacción? Minimizarla. ¿Cómo podemos hacerla que su incidencia no sea muy alta? Bueno, una solución es creando un Estado, ¿no? Una institución que se imponga sobre las demás y que, por tanto, mediante esa fuerza sea capaz de acallar otras formas de coacción. Pero claro, aquí entramos en el problema de que si el poder se aloja en una institución de este cariz, pues puede, con la coacción centralizada, puede a su vez abusar de ese poder y llegar a situaciones pues, como la Alemania de Hitler o, en fin, otras, ¿no? Y ese es el problema político desde el punto de vista liberal. ¿Cómo podemos minimizar la coacción? Y por eso, pues unos liberales piensan que hay que acabar con el Estado, es decir, acabar con ninguna forma centralizada de coacción en la confianza por sus estudios de economía y otra serie de cuestiones de que surgirán una serie de instituciones legales, incluso de seguridad privada, etcétera, etcétera, que sostendrían a la sociedad en ese choque que hay siempre entre los individuos, ¿no? Un choque que en ocasiones es violento. Otra forma de entenderlo es, no, damos por buena la institución del Estado, pero la sometemos con una serie de normas que son iguales para todos, son iguales, vale para el Estado, pero vale para el conjunto de la sociedad. Y sería esa idea de un Estado de derecho, ¿no? Un Estado, pero sometido a unas normas iguales y comunes para todos. Eso es lo que se plantea básicamente el liberalismo. Y la escuela austríaca, como tal, como escuela de economía, no da respuesta a cuál debe ser la solución. Unos optan por el anarquismo, otros optan por un Estado mínimo sometido a un conjunto de normas, pero digamos que el aparato teórico de la economía austríaca como tal no puede dar respuesta a esta cuestión. Pues muy bien, porque sí, es que yo creo que esa es una de las claves de estos asuntos, sí. Yo te dije antes que una diferencia que sí que es inevitable es la cuestión de la dialéctica. Y la dialéctica, pues, pasa por formas de violencia obligatorias. Esa diferencia. Yo sí he insistido en el libro en introducir estudios antropológicos, es precisamente porque entender las cuestiones económicas en función de la sociedad es, yo creo que la materia específica del antropólogo. El antropólogo trabaja con sociedades humanas, pero nosotros estaríamos más de acuerdo con la definición de Aristóteles de animal político, más que animal social. Porque yo creo que estas sociedades antropológicas, las tribus o este tipo de sociedades funcionan muy bien cuando están cada una separada y aislada unas de otras y hay una cooperación y no hay coacción y no hay violencia. Hay una cierta coacción. Por ejemplo, uno se suicida porque le han acusado en público y entonces que se ha ido con la mujer de tal y entonces se tira de un cocotero. Hay una cierta coacción social obligatoria, pero que no es una coacción violenta, ¿no? En el sentido que yo creo que tú dices. Entonces, a mí me interesa mucho poner en primer término los estudios antropológicos para ver la diferencia. En cuanto empiezan estas sociedades a incrementar la producción del Neolítico para acá, a chocar entre sí la coacción y la violencia, y el Estado es una institución
que no se puede evitar, diríamos, que no es una cuestión ya de libertad del individuo, sino que se impone completamente como el único medio de apañarse y salir adelante en estas cuestiones. Precisamente porque ese choque ya no depende de la parte. Claro. Ese choque supone unos todos donde lo que pase ya es impredecible absolutamente, ¿verdad? Además, la guerra tiene ese efecto. La guerra destruye incluso las bases de partida de la propia sociedad y introduce cambios de forma en ocasiones brutal, ¿no? Es decir, el Estado en este sentido es un hijo de la historia. Eso en fin, no hay más que estudiar la historia para darse cuenta de ello. Pero, bueno, lo que se plantea el liberalismo siempre es cómo ampliar la libertad de la persona. Entonces, desde este punto de vista, el Estado es un problema. Es un problema, digamos, histórico, puesto que hay que entender cuál es su surgimiento. Bueno, eso ahí incluso podríamos estar de acuerdo. Y otra cosa es qué hacemos a partir de ahí, ¿no? O sea, a mí no me vale, digamos, darlo por bueno y decir, bueno, como el Estado me ha dado, como la historia me ha dado el Estado, pues nada, ahí está y que cada uno pues se las componga, ¿no? Y da igual 8 que 80, da igual, yo qué sé, pues el Estados Unidos de George Washington, que Pol Pot, pues hombre, no. Por más que cada uno sean hijos de su historia, ¿no? Entonces, yo creo que puesto que hay un entendimiento de que hay una cierta coordinación social en la medida en que actuamos de forma libre, eso es lo que entiende el liberalismo, no una armonía perfecta, ni mucho menos, pero bueno, con sus coacciones, con sus, digamos, poderosos y menos poderosos, con sus cosas que podemos criticar, pero no, hay cierto orden, que tú sales a la calle y sabes dónde estás, sabes que la persona que está enfrente de ti no te va a degollar. En fin, hay cierto orden, ¿no? Cierto que te permite pues, llevar una vida más o menos ordenada y saber más o menos qué te va a pasar. Bueno, pues en la medida en que eso sea así, estamos viviendo en una sociedad libre. En la medida en que llamen a tu puerta a las 6 de la mañana y no sepas si es el lechero, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y es que ese es el problema que se plantea el liberalismo. Muy bien. Pues, bueno, yo creo que este es el momento ideal para dar el cerrojazo a esta interesante tertulia que hemos mantenido, que yo creo que habrá sacado a más de uno de los que a posteriori nos están ahora escuchando, porque ahora nos están viendo y escuchando en diferido, y que vamos, que seguro que hacen bastantes comentarios. Habrá que entrar luego y a ver qué nos preguntan, qué nos dicen, qué nos critican, estas cosas que pasan una vez que nos ponemos en la red, nos hemos atrevido a hacernos tan públicos como los hacemos con el YouTube tan peligroso. Bueno, pues queridos amigos, ha sido un auténtico placer conversar con vosotros y a ver si esta no es la última ocasión en que nos juntamos en este contexto o en otros espero que pronto, antes que en uno de estos. Bueno, cuanto antes. Hasta la próxima, queridos amigos. Hasta la próxima. Un saludo, José Carlos. Venga, hasta pronto, José Carlos. ¿Ya? ¿Me veis ahora? Vale. Hola. A ver, de hace ya tiempo, ¿eh? Bueno, hace tiempo, sí. Carlos, enhorabuena por tu trabajo, por tu esfuerzo. Probablemente escriba algo. Muy bien, muchas gracias. Y, en fin, entraré más en materia de la moneda. Seguramente no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero probablemente saque algo al respecto. Y mi idea es que sirva un poco de punto de encuentro, o sea, de desencuentro, si quieres, claro, con la escuela de... Hoy no estabais por la labor, que si no os llego a pinchar... No, yo iba a entrar, cuando has entrado tú, Josécho, yo iba a entrar con la cuestión del monismo-dualismo. Iba a ir a cuchillo, pero bueno.
También hemos chocado en el tema que has sacado, pues, o sea que, bueno. Es difícil discutir a las malas con José Carlos, ¿eh? Es un buenazo, joder, es un buenazo, ya lo conocemos. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias, un fuerte abrazo y nada, ya coincidiremos en alguna tenida de estas. Un fuerte abrazo para todos. Adiós, Marí.